Vamos entonces, Constanza, hoy venimos ¿con qué venimos? Venimos con coparticipación, un tema re fácil para la Argentina. Justo de lo que estábamos hablando, mirá. Queremos la copa. Queremos la copa. Pero no viene con tecnicismo, viene con un poco más de dato histórico y político. Me encanta, entonces. Como para alegrarle un poco la mañana con algunas cuestiones que a mí me resultaron muy curiosas cuando las escuché, sobre todo metiéndome más que en lo que fue la reforma constitucional, que lo hemos conversado en otras columnas, pero en este caso, cuestiones de coparticipación, principalmente este 20 de junio, al pie del Monumento a la Bandera, Maximiliano Puyaroli, que venimos hablando durante el programa, con algún tono tibio, pero con mayor firmeza, indudablemente, que el intendente Hapkin, le reclamó al presidente obras de infraestructura y que mire al interior productivo, en reclamo no de los fondos de coparticipación. Sobre el principio de junio, el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires se presentó de manera personal junto a 60 intendentes y sus funcionarios en el Ministerio de Economía de la Nación para pedirle y exigirle en algún sentido al gobierno que cancele la deuda que tiene con la provincia de Buenos Aires, que asciende a 6 billones de pesos. 6 billones de pesos son 6.000 millones de dólares. Yo lo pongo en dólares también para que lo cuantifiquemos. Y ya es conocido, ¿no?, el conflicto por el cual inició este 2024, que protagonizó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el gobierno de la Libertad Avanza, por el cual reclamaba falta de envíos de los fondos de la provincia correspondiente a la coparticipación. El punto llegó a su momento más intenso cuando de las provincias patagónicas amenazaron con cortar el suministro de petróleo y gas de no corregirse esta situación. Bueno, esto no es nuevo, las disputas en provincias y los gobiernos centrales tienen varios antecedentes, y uno que hay, la verdad que es maravilloso este ejemplo, a mí me voló la cabeza, yo dije, ¿hasta dónde llegó la Argentina? Que datan sobre los años 1991, donde la UCR significaba únicamente Córdoba y Río Negro, porque eran las únicas dos provincias que gobernaba, únicamente Córdoba y Río Negro, fácil para recordar. El resto de las provincias o estaban gobernadas por partidos provinciales o por lo que era el justicialismo, en ese caso alineado con el presidente Carlos Menem. Bueno, lo que sucede puntualmente es que uno de los radicales protagoniza un hecho icónico en la historia argentina. Uno de ellos era el gobernador de Córdoba, el otro el gobernador de Río Negro, Horacio Massachesi, que en julio de 1991 le incauta al gobierno nacional 16.6 millones de dólares del Banco Central que tenía reservas en el Banco de General Roca de Río Negro. O sea, entra con la prensa, con un decreto en mano, con 6 funcionarios, su ministro de Economía, y saca personalmente bolsa de guita y la traslada a la casa. A la vieja usanza, se la lleva en bolso. Sí, sí. Puntualmente lo que pasa es que el conflicto va escalando, termina en la Corte Suprema, obviamente. También genera un escándalo con el presidente Menem, con el entonces ministro de Economía, Cavallo, y la justicia finalmente lo intenta detener. El tipo está prófugo también durante 4 días, hasta que finalmente logran algún acuerdo. Vamos a escuchar el primer audio en boca del protagonista, Massachesi, que cuenta cómo llega a esta situación y por qué se mete en el Tesoro Nacional a sacar esta plata. Menemismo, en el clima de su poder, elabora una estrategia dominó, es decir, largar las elecciones provinciales en forma escalonada, creando un clima de exitismo, de arrasar en el panorama electoral. Entonces, está en un primer turno en el mes de julio, creo que la provincia de San Juan, que presidía Escobar, inmediatamente después San Luis con Rodríguez Sá, y hacía falta alguna provincia opositora para blanquear la estrategia, para hacerla creíble, para darle volumen político. Bueno, esa fue la oportunidad nuestra de Río Negro. Yo me ofrecí a ser parte de esa estrategia y llamar a elecciones en el mes de agosto. Para esa situación, yo tenía que convocar 90 días antes y necesitaba que las cuentas de Río Negro funcionaran, porque tenía que llegar al hecho electoral, que era el 8 de agosto, con los sueldos pagos. La Nación nos debía unos 40 millones de dólares de regalías hidroeléctricas. Se comprometen a pagar con bonos de inversión y crecimiento, que nosotros íbamos al mercado a cambiarlos, lo convertíamos en efectivo y funcionábamos.
Bueno, sinceridad brutal de parte de Masachesi, ¿qué es lo que dice? Necesitaba pagar los sueldos, me había comprometido a llamar a elecciones, ya las elecciones estaban con fecha, y no tenía guita para pagar los sueldos de los provinciales. Y el Estado Nacional, en fondo de coparticipación, me debía más de 20 millones. Más de 40, sí. Más de 40, él va a buscar 20 millones de dólares, que era lo que le iba a otorgar las posibilidades de pagar sueldo. Bueno, la cosa es que esto tiene mucha realidad y mucha actualidad, porque hay una discusión sobre un paquete de leyes que quería impulsar Cavallo en el Congreso de la Nación, donde le dicen a los opositores radicales: ustedes voten este paquete de leyes y nosotros le libramos los fondos para que puedan pagar sueldo y hacer las obras, etcétera, que necesitan. La cosa es que el tipo va hasta el Congreso, esa persona, Masachesi, le pide a todos los diputados de la UCR que por favor voten, porque él estaba con la soga al cuello, tenía que reelegirse y no tenía plata para pagar los sueldos, se iba a tener la provincia incendiada. La cosa es que empieza toma y daca con Cavallo no le quería dar los fondos, finalmente la UCR vota la ley y el gobierno nacional se desentiende y le dice: no, igual no te vamos a dar los fondos. Por eso tiene alguna relación con el audio del oyente del día de hoy que dijo que no le va a dar nada. Bueno, o sea, hay antecedentes donde vos acordás votar una ley y después no te dan los fondos que te prometen que te van a dar. Chau, picho, ahí nos vimos. Bueno, incluso Masachesi, dentro de sus declaraciones, dice que había pensado hacer un planteo similar al de Ignacio Torres, que era cortar el suministro de gas y petróleo a la Argentina, que es productor de Río Negro, de estos dos recursos naturales, pero que analizándolo tenía muy mala imagen hacer eso, porque implicaba como ponerse en contra de la Argentina, o sea, cortar el suministro es ponerse en contra de la Argentina. Entonces que empezó a evaluar en opinión pública y vio que había margen social para meterse al banco de General Roca, al Tesoro Nacional y sacar la guita, que eso la ciudadanía lo iba a apoyar porque en definitiva era para pagar los sueldos, entonces iba a tener buena vista en relación a eso. Entonces lo que hace es llamar a la prensa, cámara de televisión, entra a la sucursal del Banco General Roca, se mete a la bóveda, saca los 16.6 millones de dólares del Tesoro Regional que tenía el Banco Central, y dice que había 20 millones supuestamente, pero finalmente entran y había 16.6. Y bueno, así que esto al tipo le sirve mucho porque después de hacerlo logra una popularidad nacional tremenda. Sí, me acuerdo. Yo era muy chico, pero mi familia se hablaba de eso, sí. Bueno, y de hecho es candidato a presidente luego. Masachesi. Ahora vamos a escuchar un poco lo que dice él en relación a cómo vivió esto de meterse a saltar el Tesoro Regional del Banco Central. Alquilé un avión, hice los decretos, los borradores en el aire. ¿Por qué alquilaste un avión? ¿Dónde tenías que ir? Tenía que ir al Tesoro Regional de General Roca, porque lo que no sabe la gente, y este es un dato para lo que les interesa a los tesoros, la plata no viene a Buenos Aires, la plata se va acumulando por regiones. Cuyo en el norte, supongo que habrá uno en la Mesopotamia, otro en el norte de la Patagonia. Bueno, acá una el del cuestión de norte, logística, claro, de movimiento del dinero. Y de riesgo, y de tiempo, que hay un traslado físico. Claro. Entonces, no sé, ahora con la virtualidad debe haber menos efectivo tal vez, pero siempre hay efectivo. Sí. Entonces, el Tesoro Regional estaba funcionando en General Roca en una parte, una suerte de embajada, ¿no? Del Banco Central, en una parte de la sucursal de nuestro Banco Provincia. Entonces yo decreto la compensación, hago un decreto de necesidad de urgencia que permitía la Constitución de Río Negro, que entra en vigencia al momento que lo firmo, y entonces ordeno que la provincia de Río Negro compensa las deudas y las creencias con la nación, que tomamos ese dinero y le poníamos a disposición los bonos que nos tenían que dar. Todo esto fue en cuestión de minutos. Sí, fue en el aire, entre las 10 de la mañana y las 13. Bueno, boca del protagonista. ¿Saben qué estaba haciendo el presidente Menem mientras se dio el asalto al Tesoro Regional? Jugando al tenis. Al básquet, casi. No, les cuento. Había un festejo de un matrimonio en la Quinta de Olivos del ministro del Interior que se casaba con Agustina Brown Blanquier, y el ministro del Interior por aquel entonces era Julio Mera Figueroa. Así que estaban en una fiesta literal en la Quinta de Olivos. Digo, porque a veces eso de que las provincias vos las tenés allá y de golpe vos estás en un cumpleañito, como que también tiene algún sentido con la realidad. Pero bueno, lo que pasa es que se había hecho un acuerdo, Masachesi había hecho un acuerdo con el ministro de Economía anterior de Menem, que era Herman González. Herman González. Lo que pasa es que después se mete Cavallo ya en el Ministerio de Economía y ahí Cavallo le desconoce el acuerdo
y le dice, no te vamos a dar la plata, si no, votame las leyes. Resulta que le vota las leyes, después igual no le da la plata. Entonces entra en una situación de desesperación porque en 30 días tenía que llamar, tenía que oficializar las elecciones y bueno, y tenía altas chances de que el lunes le estallara la provincia. Entonces mete el decreto que él cuenta, lo mete en el avión para que haya una compensación de deuda y se mete a retirar el dinero personalmente con la cámara y rompe la bóveda. Hizo la que quisiéramos hacer todos, ¿no? Nunca, siempre la que dicen de asaltar un blindado, meterte en la bóveda de un banco. El tipo fue y lo hizo. Fue y asaltó el Tesoro Regional del Banco Central. Dice que agarró y que separó ahí mismo la guita para los ministros de él y que fueron a pagar en mano los sueldos, eso cuenta en la entrevista. Pero bueno, esto obviamente fue un conflicto que escaló altísimo. Cuando le preguntan si Menem le dijo algo sobre esto, el tipo dice, no, con Menem no hablé, obviamente hablé con sus segundas líneas, y Menem cuando fue gobernador de La Rioja había hecho algo similar, dice que se metió con una sopladora, porque le tenía que pagar sueldo, no había guita tampoco, y le dijeron que había guita en seguridad vial, entonces se mete en seguridad vial de su provincia y rompe una puerta de una caja de seguridad y empieza a pagar sueldo. Entonces dice, Menem ya había hecho unas cosas de estas características, no se animó a hablarme, el que estaba recruzado era Cavallo, de hecho Cavallo lo denuncia, esto entra en la justicia. Y el tipo, como tenía 4 años más de gobierno, obviamente lo reeligen con un amplio porcentaje, le va súper bien en las elecciones, después de ser esto, que tuvo mucho apoyo popular de todo lo que fue la provincia de Río Negro, pero bueno, puntualmente lo que sucede es que Cavallo le dice, devolveme la guita, entonces empieza como una tensión ya más judicial, al tipo lo termina, mientras era gobernador, esos 4 años que ejerce su mandato, lo intentan juzgar, el tema es que no podían, así que va ahí con un toma y daca, finalmente no lo citan a declarar durante esos 4 años, pero 4 años de que termine su mandato, a 4 días antes de que termine su mandato, los mandan a detener. O sea, 4 días antes de que deje de ser gobernador, lo mandan a detener. Ahí está prófugo 4 días, se esconde en una quinta en Bahía Blanca, hasta que le dan la excarcelación y ya había sido electo senador. Así que el tiempo finalmente pasó y la causa prescribió. Lo que termina resolviendo la Corte Suprema es que se sienta a negociar con el por aquel entonces ministro de Economía Cavallo y lleguen a algún acuerdo. Entonces a lo que terminan un poco consensuando entre los dos es que se descuente de la regalía y la coparticipación este monto que había sustraído del Tesoro Regional y finalmente se empieza a descontar de los impuestos coparticipables de las regalías petroleras y empieza directamente por un cálculo matemático a cobrarse la deuda que había tenido con Nación. Entonces un poco un caso anecdótico, sobre todo teniéndolo en perspectiva de presente. Sobran economistas, faltan políticos, es una de las frases que dice Massaches y yo creo que aplica a la realidad de manera muy, muy objetiva. Y también hay una cuestión recurrente histórica, que por un lado las provincias dicen que la nación las depreda, por otro lado la nación dice que son las provincias que la depredan. Lo cierto es que no hay un consenso sobre el modelo de país que queremos para la Argentina, esto está a las vistas. Y la ley de coparticipación que tenemos viene del gobierno de facto de Onganía, por lo cual merece ser revisada, porque esto cae en ciertas incoherencias. Mientras muchos gobernadores, como en el caso de Maximiliano Pollaro, mandaron a votar el RIGI a sus senadores, hoy pretenden que la Cámara Baja de Diputados reimponga el impuesto a las ganancias porque es el coparticipable. Entonces hay como un planteo ahí que no termina de ajustarse porque se va desmembrando lo que es el modelo de país y lo único que se mira es la caja y falta perspectiva de futuro. Entonces me pareció interesante recuperar esto porque, evidentemente jugársela por tu pueblo y hacer alguna patriada, forma parte de las acciones de gobernar, ¿no? Massaches, Massaches. Con la uno de los radicales que más respeto, diría que. Puyaro, a ver si no le manda, Puyaro si no le manda la plata. Digo, porque tanto lloro, no nos dan la plata. Mirá lo que hizo el tipo, lo resolvió. Se metió en la bóveda y la sacó con la mano. Algo que todos quisiéramos hacer, entrar en la bóveda de un banco y llevarnos el dinero. Bueno, es interesantísimo, Connie, muy bueno. 8:38 de la mañana, ¿les parece?